los bendiga. Si desea puede quedarse sobre sus pies y vamos a continuar en esta mañana con la disertación de la palabra del Señor. Vamos a continuar el tema bajo el cual hemos estado tratando y es, hermanos, sobre fe verdadera y fe falsa, conversión verdadera, falsa conversión. Como siempre, hacemos de conocimiento que este tema no apunta en persona a ninguno de ustedes. No estoy objetivizando en esta enseñanza a ninguno de ustedes. No es mi objetivo apuntar a que fulano sí, sutanejo no. O sea, no es nuestro interés. Solo queremos, hermanos, comunicar una enseñanza sobre cuándo hay una fe verdadera, cuáles son las evidencias de una fe verdadera, cuáles son las evidencias de una fe falsa. ¿Cuáles son las evidencias de una conversión genuina en un corazón? ¿Y cuáles son las evidencias de una falsa conversión? Eso es importante, hermano, porque hay una palabra en el libro de Mateo que Jesús dice: muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre visitamos a los presos, en tu nombre dimos de comer a los pobres. Y se les dirá: apartaos de mí, hacedores de maldad. Nunca os conocí. Esa palabra es muy crítica. Nunca os conocí. Quiero decir que podría haber pueblo de Dios que estuvo todo el tiempo en una iglesia bajo una convicción equivocada y al final podría escuchar esta atroz expresión: apártate de mí. O sea, nunca te conocí. Nunca te conocí. Nunca fuiste mío. Nunca fuiste de mi pueblo. Apártate de mí. Hermano, y yo quisiera escuchar mejor eso aquí, de este lado. Y decir, y volverme al Señor con todo mi corazón y buscarle, que escuchar estas palabras después de la muerte, al final de mis días, porque entonces no habrá remedio, no habrá esperanza, no habrá solución. Entonces, por esto la importancia de este tema, porque sé que algunos posiblemente ya hayan cuestionado, ¿y por qué el pastor trata ese tema incómodo, ese tema hiriente, lacerante? Pero hermano, es importante, porque es mejor que estemos conscientes ahora de quiénes somos, dónde estamos, y a dónde nos dirigimos, a que nos demos cuenta al final de los tiempos, cuando ya no hay manera de volvernos atrás, no hay manera de arrepentimiento, no hay manera de conversión. La palabra declara el tiempo de buscar al Señor. Jeremías dice: busquen a Dios en tanto que puede ser hallado, antes que el cuerpo vuelva al polvo y el espíritu vuelva a Dios quien lo dio. San Juan, vamos a ver, antes de entrar, porque estamos siguiendo la parábola del sembrador, pero antes de entrar en la parábola del sembrador, queremos ver a San Juan 6, versículo 22, y allí vamos a ver algunas declaraciones interesantes que Jesús hace sobre las intenciones inapropiadas por las cuales la gente se acercaba a Él en aquellos tiempos. Y no hay mucha diferencia en aquellos tiempos a estos tiempos. Como hubo razones equivocadas en aquellos tiempos para acercarse a Dios, hay razones equivocadas ahora también para acercarse a Dios. Y voy a leer esa lectura inicial en San Juan, capítulo 6, su versículo 22, y dice la palabra: el día siguiente, la gente que estaba al otro lado del mar vio que no había habido allí más que una sola barca, y que Jesús no había entrado en ella con sus discípulos, sino que estos se habían ido solos. Pero otras barcas habían arribado de Tiberias junto al lugar donde habían comido el pan después de haber dado gracias al Señor. Y cuando vio pues la gente que Jesús no estaba allí, ni sus discípulos, entraron en las barcas y fueron a Capernaum buscando a Jesús. Versículo 25. Y hallándole al otro lado del mar, le dijeron: Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Respondió Jesús y les dijo: de cierto os digo, que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciaste. Verso 27. Trabajad, no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. Puede sentarse, amado hermano. En esta mañana continuamos dando gloria al Señor y alabanzas al Rey.
Poniendo en contexto esta lectura en San Juan del 1 al 15, nos encontramos con un hecho interesante, y es que el Señor está predicando prácticamente en el desierto. Ya la hora avanzaba y las personas comenzaban a dar signos de fatiga por el hambre. Y bueno, los discípulos le dicen al Señor: Señor, ¿qué vamos a hacer con toda esta gente? ¿Hay problema aquí? ¿Qué vamos a hacer? Y Jesús les dice: pues ustedes denle de comer. Y él le dice: bueno, le dicen los apóstoles: Señor, estamos en medio de la nada. ¿De dónde vamos a sacar pan para esta multitud? A duras penas tenemos aquí unos pececitos y unos panes de un niño que no dan para nada. Y bueno, Jesús, como tal, mandó a la multitud, pidió los panes, luego mandó a la multitud a recostarse. Y él oró a Dios y dio gracias. Y luego le pasó las cestas a los discípulos. ¿Y qué pasó, hermano? ¿Ustedes qué han leído? Brotó pez de ahí, brotó pan, de donde nadie se explica cómo pasó. Pero mientras más sacaban, más sabían. Pan venía, y pan iba, y pan venía, y pan iba, y peces a dos manos. Amén. Y un promedio casi de 5,000 personas allí fueron abastecidos de pan. Un milagro tremendo, una señal tremenda. Y bueno, fue un gran regocijo. La gente de allí se fue hablando: hemos visto maravilla, la gloria, qué tremendo. Verdaderamente hay profeta de Dios en Israel. La gente estaba contentísima. Algunos por atrás estaban diciendo: bueno, este tipo hay que hacerlo rey, porque este sí nos puede dar comida gratis, este sí nos puede resolver los problemas, a este hay que hacerlo rey, hay que llevarlo al trono. Jesús sabía todas estas cosas. Jesús sabía verdaderamente quiénes estaban allí por las razones correctas y quiénes estaban allí por las razones incorrectas. Recuerde que a pesar del Señor estar encerrado en un cuerpo humano, era y seguía siendo Dios. Sus cualidades estaban allí y Él conocía a todos. Él no necesitaba testimonio de nadie. Hermanos queridos, te digo una cosa: Dios no necesita tu testimonio. Tampoco Dios necesita que le hagas pantalla o le aparentes al Señor cosas. Porque Él conoce a todos. La palabra declara que Él conoce lo profundo del corazón. Él conoce el pensamiento antes de que éste llegue a nuestra mente. Ya el Señor sabe la intención de nuestros corazones. El mundo, en su condición de no regenerado, se acerca por lo general a Dios por razones egoístas. ¿Qué es una razón egoísta? Bueno, una razón centrada en mí. Lo que yo quiero, lo que yo deseo, lo que yo anhelo. Lo que yo quiero que se haga, como yo quiero que se haga y cuando yo quiero que se haga. En ese tenor, la gente suele tener a Dios como un mago. ¿Han oído la historia, el cuentecito de Aladín y la lámpara mágica? Que se la encuentran, un muchacho, y la frota y sale un genio y le dice: pues, pide 3 deseos. La han oído, ¿verdad? Aunque sea muñequito, lo han visto. Hermano, Dios no es un Aladín, Dios no es un mago, Dios no está allí para hacer las cosas que nosotros queremos que Él haga o cuando nosotros queremos que Él las haga. Hay una cualidad de Dios que llama mucho mi atención, y es que Él es un Dios soberano. La soberanía de Dios lo catapulta a la posición de no consultar, de no pedir permiso y de no esperar que las cosas pasen para ir a hacer algo, sino que Él hace las cosas según el designio de su voluntad. O sea, según Él lo ha planificado desde antes de crear las cosas. Ya Dios tiene, mire, cuando Dios crea algo, ya Dios tiene un plan para eso. Dios no hace cosas al azar. Cuando Él te crea algo, antes de crearlo, ya Él tiene un plan. Y cuando lo crea, ya hay un plan prescrito para eso que Él creó. En Dios no hay coincidencias. No hay suerte. No hay de que, ay, y eso pasó. Pasó. Como dice el buen dominicano, a la Brigham Young. O sea, pasó porque pasó. No, en Dios no hay tal cosa como pasó porque pasó. Sino que en Dios siempre hay un plan, un propósito, una intención, y siempre busca un resultado al final. Los milagros de Jesús cuando estuvo en la tierra no fueron para satisfacer la curiosidad de una mente curiosa que quería ver señales y prodigios y quería ver cosas extraordinarias. No. Cada milagro del Señor fue una carta de presentación de Él como el Mesías de Dios. Cada milagro del Señor fue una carta de presentación de Jesús como el profeta anunciado de Dios.
Hermano, en este contexto no podíamos estar más claros, porque en Isaías 61, del 1 al 3, nos presentan las cláusulas bajo las cuales el Mesías vendría al mundo y por lo tal nos da señales de cómo el pueblo debía reconocer al Mesías. O sea, no era que el Mesías iba a aparecer y todo estaría bien, no. Había señales que él tenía que cumplir. Ve conmigo a Isaías capítulo 61, versículo 1 al 3. Ya vimos que esto es un contexto histórico de Mateo 5, del 3 al 11. Recuerdan en Mateo 5 cuando el Señor llega al templo y pide que le entreguen el libro, el Pentateuco, pide que le entreguen el papiro, la Biblia, y él busca exactamente en la Biblia, Isaías 61, del 1 al 3, reiteramos, este es un contexto histórico de Mateo 5, 3 al 11, y él dice así: el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me envió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los pobres apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová, el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a los enlutados, a ordenar que los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria del Señor. Jesús leyó estas palabras y él en Mateo dice: hoy ciertamente esta profecía se ha cumplido frente a vuestros ojos. La gente se arma un revuelo allí, se armó un revolú, como el dominicano, y la gente decía: pero ¿cómo que se cumplieron estas profecías? ¿Acaso no es el Mesías que va a cumplir esta profecía? Y bueno, hermano, ¿quién estaba frente a ellos? Nada más y nada menos que el Mesías de Dios, y le está diciendo: aquí está vuestro Mesías. Es interesante, mi amado hermano, que ya vimos en Juan del 1 al 15 que el Señor acaba de hacer un milagro extraordinario, y se entiende que con este milagro el pueblo debía reconocer las cualidades propias del Mesías porque estaban profetizadas sobre él. Esto era un cumplimiento claro y específico de que quien estaba allí frente a él no era nada más y nada menos que el Señor Dios Todopoderoso. Esta profecía también se cumplió cuando Jesús fue al bautismo, a las aguas. Cuando Juan bautiza al Señor, la palabra declara que se abren los cielos, ¿verdad? Entonces se oyó una voz del cielo que decía: tú eres mi Hijo amado. Tú eres mi Hijo amado. Y decía: en ti tengo complacencia. En ti estoy complacido. Y de repente dice la palabra que el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, en forma corporal, como de paloma, descendió sobre el Señor. Y a partir de ahí, hermanos, se inicia entonces lo que conocemos como ya el ministerio oficial de Jesús como Mesías, como profeta, sobre la casa. A partir de ahí se abre un preámbulo que terminaría ya finalmente en la cruz. A Juan se les dijo: sobre quien veas descender el Espíritu de Dios y que permanezca sobre él, se le dijo: ese es, o sea, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Bueno, y Juan da testimonio sobre eso. Juan da un testimonio fehaciente sobre eso. Y en el libro en Juan capítulo 1, si usted me acompaña ahí, capítulo 1, versículo 34, Juan dice algo interesante. Vea conmigo, Juan 1, 34. Dice Juan: y yo le vi. Juan estaba afirmando, el Señor dijo que sobre quien vea descender el Espíritu, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y él dice: yo le vi. Hermano, esto se llama en la teología histórica un testimonio de fuente de primera mano.
Juan no está diciendo, y yo conozco a alguien que le vio, y ese alguien conoce a otro que le vio. Sino que Juan está diciendo de manera directa, o sea, no es que alguien le dijo, no es que alguien me contó. Él dice, yo le vi con mis ojos. Y hermano, esto es fuente de primera mano que hace del Nuevo Testamento y de la historia bíblica una fuente de verdad. Juan dice, y yo le vi, y dice, y he dado testimonio de que este verdaderamente es el Hijo de Dios. En el libro de Lucas 19 al 23, Juan ya está preso por el testimonio del Evangelio. Sabemos que tuvo unos problemas porque Juan predicaba de una manera muy específica. Juan era muy tácito, muy claro, muy objetivo. Juan no era subjetivo al predicar, o sea, Juan no rodeaba un terreno, Juan no rodeaba una verdad. Y que bueno, tengo que decir la verdad al hermano, pero no se la puedo decir directamente, tengo que suavizársela. Y a veces nosotros comenzamos dando vueltas por las periferias, chin a chin, y hacemos cuentos y anécdotas para llevar a una gente a una verdad. Juan no, Juan tenía un problema serio con eso. Juan era tácito, objetivo y claro. Mira, esto es lo que hay, o sea, ha pasado esto y bueno, algunas personas en su sociedad no le agradaba a Juan. Juan no era muy agradable porque era un profeta brusco y era muy objetivo en sus enseñanzas. Por ejemplo, él solía llamar a las multitudes generación de víbora, a los fariseos, sepulcros banqueados, generación de víbora, que les enseñó a huir de la ira venidera. Y saben ustedes, hermanos, que los religiosos de aquellos tiempos les gustaba que les tumbaran, les lavaran el saco, les tumbaran el polvo, les dijeran cuán santos eran, cuán buenos eran, cuán agradable a Dios eran. Juan no tenía esa costumbre, pero Jesús tampoco tenía esa costumbre. Jesús tampoco usaba subterfugios para hablar, él hablaba de manera objetiva. Ahora, Juan está preso, Juan está preocupado, y miren, hermano, dónde llega el colmo de la debilidad humana. Nótese que Juan acaba de decir en Juan 1:34, y yo lo vi, y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Pero vea lo que pasa ahora. Juan está preso. Está pasando por un momento de dificultad humanamente. Y ahora Juan está preocupado. ¿Será? O sea, también yo le vi, pero ¿será? Juan está preocupado porque él dice, lo que está en juego es demasiado importante. O sea, de lo que estamos hablando es demasiado serio. Necesito asesorarme de que realmente sea él, porque a mí se me dijo y yo he visto, pero todavía me quedan algunas dudas. O sea, ¿será este realmente el Mesías? Ustedes recuerdan que Juan envió a uno de sus apóstoles, ¿verdad? Y le preguntaron a Jesús, Maestro, venimos de parte de Juan, y él dice, ¿eres tú el que había de venir? Eso es el colmo de la torpeza, eso es el colmo de la humanidad, por cierto, pero no lo juzgo porque también soy humano y tengo torpezas semejantes. Juan vio las señales, Juan estuvo allí en el Jordán, Juan vio el cielo abrirse, y Juan escuchó la voz que dijo, tú eres mi amado y te tengo complacencia. Juan vio al Espíritu Santo descender sobre él en forma corporal como paloma. Y uno se pregunta, ¿y de dónde viene esta pregunta? No, debería estar más que convencido de que era el Mesías que estaba allí. Pero Juan le manda a preguntar, ¿eres tú el que ha de venir o esperamos a otro? Si usted quiere ver el contexto, está en Lucas 7:19-23. Amén. O sea, ¿eres tú el que había de venir o tenemos que esperar a otros? Bueno, ¿qué hace Jesús? ¿Qué hace Jesús? Dice que allí mismo el Señor hizo muchos milagros y señales. Y entonces él le dijo a los discípulos de Juan, vayan y cuenten a Juan lo que ustedes están viendo. Los ciegos ven, los muertos son resucitados y a los pobres les es anunciado el reino de Dios. Tal como lo indica Isaías 61, del 1 al 3. El Señor contesta las dudas de Juan no con palabras o paráfrasis vanas, sino que hace señales allí frente a los apóstoles de Juan. Le dicen,
vayan y digan a Juan lo que han visto. Reitero, los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres les es anunciado el evangelio de Dios. Hermano, en franco cumplimiento de Isaías 61, del 1 al 3. Tácito, claro, franco. Yo creo que con eso ya Juan no tiene más duda. Al menos pensamos que ya a partir de ahí Juan debió decir, bueno, Señor, como dijo Simeón, después que vio a Jesús en el templo, Señor, despide ahora a tus siervos en paz, porque han visto mis ojos la salvación que tú envías. La debilidad humana es enorme, hermano, y en todos los humanos necesitamos ser ayudados por Dios. El Señor pudo haberle reprendido a Juan, y haberle dicho, pero ¿tú no viste la voz de mi Padre? ¿Tú no viste los cielos abrirse? Ven a Juan si él no vio al Espíritu Santo descender sobre mí. Él pudo haberlo reprendido. Pero el Señor conoce nuestra debilidad, conoce nuestra humanidad. Hermanos queridos, el corazón humano es escéptico por naturaleza. Cuando me refiero a escéptico, es que es incrédulo. Al punto tal que el ser humano no tiene la capacidad de creer en Dios ni de creerle a Dios. No va a tener. Ningún ser humano cree por naturaleza. El ser humano está corrupto, es inhabilitado para creer. Al punto tal que para que un ser humano crea en Jesucristo, ¿sabe usted lo que tiene que pasar? Que Dios le tiene que dar fe para que crea. Eso se llama fe salvadora. Fe salvadora, la impartición de fe de Dios en el corazón incrédulo para que pueda creer a partir de que la fe de Dios o la fe de Cristo entre en el corazón de un ser humano. Sin esa fe, el ser humano permanece en un estado de incredulidad y no hay manera de que pueda creer. Y si no cree, la palabra declara que el que no cree está condenado. Juan 3:17, el que no cree en él, amén, está condenado. Si alguien no cree en el Señor Jesucristo y le reconoce como el Mesías y como Salvador, la palabra es muy clara en enfatizar que está condenado. Ahora, algo llama mi atención y dice, y el Evangelio es anunciado, ¿a quiénes? A los pobres. A los pobres. ¿Quiénes son los pobres? Si usted busca ese contexto en Mateo 5, en el sermón de las bienaventuranzas, va a notar que el sermón comienza diciendo, bienaventurados los pobres, amén. ¿Por qué? De ellos es el reino, amén, los pobres. ¿Qué es un pobre espiritual? ¿Qué es un pobre espiritual? En las Escrituras es uno que está desprovisto de medios o de posibilidades para poder hacer algo en favor suyo delante de Dios. O sea, alguien que está desprovisto de medios para poderse salvar a sí mismo. Alguien que está desprovisto de medios para poder responder al mensaje del Evangelio o al llamamiento de Dios. Hermano querido, usted quizás no valora mucho la salvación que Dios le ha dado porque no ha comprendido que si usted ha creído, no ha sido por iniciativa suya, sino porque Dios lo produjo en usted. Y a veces la gente viene diciendo, no, porque yo no sé si Dios me quiere, y yo no sé si Dios me tendrá algún afecto, si Dios me habrá traído. Hermano, el hecho de que usted haya creído en ese Jesús y le haya reconocido como el Mesías Salvador, que le haya reconocido como su Salvador, el hecho de que usted haya reconocido que es un pecador vil, aleluya, y que está perdido, tan perdido como sin esperanza, y usted se humille y acepte a Jesucristo como Salvador, eso indica, hermano, que ha habido una acción de Dios en usted para llevarlo a usted a esa conclusión. Por lo tanto, hermano, reinsistimos que la gloria en la salvación debe ser de Dios. Por eso decimos que la salvación es una acción divina. Es una acción de Dios. Y digo esto y lo reafirmo, porque el predicador convencional de hoy, el predicador del evangelio de hoy, le dice al ser humano que él no es tan malo, sino que él es medio malo. Y le dice, bueno, a pesar de que tú eres medio malo, Dios puede hacer algo por ti y tú puedes venir a los pies de Jesucristo. Y llamamos a los pecadores y le decimos, vengan, entren, vengan a Cristo. O sea, vengan. Le estamos diciendo a ellos, ustedes pueden, ustedes tienen el poder, ustedes vengan. Muchas veces, hermanos, yo usé este eslogan, por ejemplo, a veces yo predicando, a muchas personas le ponía este ejemplo y le decía, bueno, yo le decía a una persona que estaba predicando, bueno, mira, tú eres como una persona que se está ahogando en medio del mar y estás allí ahogándote y pasa un bote salvavidas
Y bueno, y el que está en el salvavidas te pregunta, ¿quieres que te pase el salvavidas? Y la persona decía, yo le preguntaba a la persona, si usted se encuentra en esa situación, ¿qué usted hará? ¿Lo acepta o no? Y la persona solían decir, sí, claro, yo lo acepto. Pero hermano, yo estaba tan equivocado en esa analogía. Yo estaba muy equivocado en esa analogía. No hay tal cosa como una persona que se está ahogando. Y no hay tal cosa como que Dios le pregunta algo a esa persona que se está ahogando. Cuando el Señor viene al pecador, está como una piedra fría en el suelo, allá en el fondo del mar, hundido. No hay nada que se pueda hacer, está abajo, sin modo alguno, sin forma. Y el Señor como Salvador tiene que entrar a las aguas, profundizar y sacarlo de allí, impartirle vida. O sea, tiene Dios que hacerlo todo, hermano. A muchas personas no les gusta esta parte del Evangelio porque les quita la única posibilidad de gloria que tienen. Porque dicen, bueno, si yo no puedo hacer nada, entonces no vale la pena. O sea, si yo no puedo hacer nada, yo soy inútil, yo no valgo la pena, yo no puedo... Hermano, es que usted es un inútil. Pastor, sin ofensa, pastor, por favor, sin ofensa. Hermano, es que la palabra nos ubica en la posición de inútiles. Romanos 3:5 dice, todos se desviaron. A una se hicieron, ¿qué? Inútiles. Hermano, así que ustedes deberían gloriarse y decir, Señor, soy inútil, Señor, gloria, soy inútil, aleluya, soy inútil. Usted debería cantar eso delante del Señor. Señor, soy inútil, no voy para nada, no puedo hacer nada, Señor. Tú todo lo puedes, yo no puedo nada. Tú eres el grande, yo soy ínfimo, pequeño. Señor, la gloria es tuya. Hermano, la religión no le gusta esto. A la religión le gusta que le digan, tú puedes. Eres una mujer guerrera, eres una mujer de batalla, eres un hombre de poder, eres un hombre que puede, levántate, tú puedes, y tú puedes. Y nos han llenado la mente con esa barateja o baratija. Y nos hemos creído ese cuento. Entonces nos encontramos a la gente, pastor, estoy luchando por mi salvación. Estoy dando lo mejor, pastor. Estoy aquí, pastor, fajado para retenerla, fajado para ganármela. Y bueno, yo se lo perdono a una persona que quizás no haya sido instruida en la palabra, pero a una persona que conozca la verdad, vamos a reprenderlo en el nombre del Señor, porque es una mala posición, ¿verdad? Entonces, hermano querido, la gloria y la salvación debe ser de Dios porque el Evangelio es anunciado ¿a quién? A los pobres. Jesús es el predicador de los pobres. No se refiere aquí a pobres en cuanto a ausencia de dinero, o ausencia de bienes, o ausencia de propiedades o de tenencias. No, eso no es a lo que se refiere allí. Es a personas que no pueden salvarse a sí mismos y necesitan la intervención de Dios de manera muy especial. Los pobres también son aquellos que son la simiente bendita. Génesis capítulo 12, del versículo 2 al 3, donde Dios promete a Abraham, te bendeciré y serás bendición. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Esos pobres son esa simiente bendita prometida a Abraham. Gálatas 3:16 nos declara que la gran simiente de Abraham es Cristo, y a Cristo le están siendo regalados los seres humanos como dones dados por el Padre. Juan 17, el Señor declara, he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Juan 10, el Señor declara, y todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y el que a mí viene, yo no le echo fuera. Entonces, ¿cómo llegó usted a Cristo, hermano querido? Fíjese, ¿cómo llegó usted? Oh, pastor, yo estaba en mi casa sentado, de repente, pastor, allí en la silla, yo pensando, dije, qué pecador soy. Yo debería convertirme. Es más, me voy a convertir. Hermano, no es la acción apropiada. Es incorrecto. Ninguno viene a Cristo a menos que el Padre que lo envió a él lo atrae. Juan 6:44, ¿lo ha leído? Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no lo... Entonces, la pregunta, hermano, yo soy muy preguntón, porque yo creo que en la pregunta le da oportunidad a usted de cuestionarse a usted mismo. O sea, ¿cómo llegó usted a este reino? Y hago esta pregunta para que usted entienda por usted mismo si usted vino o si fue traído.
Esa convicción no la puedo poner yo en su corazón. Pero dice la palabra que aquellos que son de fe genuina no vinieron nunca. El Señor en Juan 10 también dice, yo soy el buen pastor y el buen pastor su vida da por las ovejas. Él también declara que el pastor deja las 99 en el redil y dice que va detrás de la que se perdió. Y en esta búsqueda anda por los desiertos, anda por los apriscos de los montes y anda buscando hasta encontrar a la oveja perdida. Y cuando la encuentra, dice la palabra, que la carga, lava sus heridas, la venda y en sus brazos tiernos la lleva de retorno a redil. Cuando el Señor te toma en sus brazos, ya no se van a ver 4 huellas, sino 2. Las huellas de Él caminando rumbo al redil y tú en sus brazos, hermanos queridos. Amén. Él te lleva en sus brazos, herido, enfermo, y luego que te llega al redil, el Señor te sana y en el redil hace de ti una nueva criatura. Pero hermanos queridos, insisto, esta no es una acción sinergista. Cuando me refiero a una acción sinergista, o sea, no es una acción donde yo estoy ayudando a Dios a hacer eso, sino que es una acción monergista. Defino, una acción monergista es una acción donde Dios tiene que hacerlo todo, porque yo soy tan inútil, tan incapaz de hacerlo, que necesito que lo haga todo por mí. En cuanto a la salvación, hermano, esto es así. ¿Recuerdan la parábola del hombre que fue atracado, verdad? Buen samaritano. Nos presenta a un hombre que fue asaltado por ladrones y atracadores. Le dieron tanto palo, le dieron una golpiza tan grande que el hombre quedó allí inconsciente. Nos cuenta la historia que pasó por allí un levita, no le hizo caso, pasó un sacerdote y no le hizo caso a un judío compañero. Y pasó una persona que no era grata para los judíos y no era del todo bienvenido, un samaritano, que para los judíos eran considerados la fúchila, o sea, chusma, la cosa que no servía. Sin embargo, que no debía ayudar a ese judío, fue el que se paró. ¿Y qué hizo con él? En la historia, según ustedes recuerdan, dice que él se desmontó de su cabalgadura y él allí mismo sacó un poco de vino y lavó las heridas de aquel hombre. Y luego también tomó aceite, óleo, ungüento y vendó sus heridas. Pero lo interesante es que no lo dejó allí tirado. No se fue. Y bueno, ahí está, que otro venga. Sino que él se ocupó. Se preocupó por la persona que estaba allí. Él se quedó allí, al lado de esa persona. Y la palabra declara que, como pudo, lo subió en su cabalgadura. En un sentido, o sea, él se desmonta, una especie de sustitución, una especie de sustituto. Él se apea, y ahora le da su lugar a este infeliz que está robado, atracado y matado. Y luego va y lo lleva ¿a dónde? A un mesón. Era un lugar de hospedaje, una especie de hostal. Y allí él pidió que cuidaran a este hombre. Y en ningún momento le dijo al hombre, hemos llegado a la clínica, ¿tú tienes algún segurito por ahí? ¿Tú tienes algunos solitos guardados? ¿Tienes algo que aportar para ayudarte? El samaritano no preguntó eso. Él dijo, éntrenlo. Y todos sus gastos yo los cubro. Y cuando lo estaban tratando, ya cuidando al hombre, que estaba allí inconsciente, antes de irse fuera de allí, él volvió y dijo, miren, y si algo más este hombre gasta, póngalo a mi cuenta. O sea, él no tiene que hacer nada, él no tiene que pagar nada, yo lo pago todo. Eso es lo que se llama en la Biblia el término gracia sobre gracia. Donde abundó el pecado, sobreabunda la gracia. Y hermano, quiere decir que la medida de tu pecado nunca sobrepasará la gracia de Dios. Donde abundó el pecado, la gracia fue más grande todavía. Si el pecado llegaba hasta ahí, la gracia llegó hasta el techo de esta casa y más allá, y cubrió todos tus pecados, hermano, y te ha perdonado todos tus pecados. Salmo 32, David dice entonces, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades fueron perdonadas
y cubierto sus pecados. ¿Qué pasó con ese hombre? Con ese judío atracado. ¿Quién cubrió sus faltas? La cubrió Dios. Amén. David dice, bienaventurados aquellos cuyos pecados fueron. La palabra cubrir en el griego viene de esta expresión que se llama kafar. Es de donde se deriva la palabra expiar. Expiar. Significa que el Señor cubrió. Es semejante a lo que el Señor hace en la cruz de Calvario con los pecados de su pueblo. Él los expía. La palabra expiar es cubrirlos para que ya no sea una molestia. Cubrirlos para que ya no estorbe en la relación entre un Dios santo y un pecador. Cuando el pecado es cubierto, entonces el pecador ya puede tener comunión con Dios, relación con Dios, puede acercarse a Dios. Si el pecado no es cubierto, el pecado nunca permitirá que el ser humano se acerque al Señor. El pecado es una molestia fatídica delante de Dios. Miren, el pecado ni el pecador pueden estar en la presencia de Dios. Ninguno de los dos. Porque por favor no separemos ahora como suelen hacer hoy en día muchos predicadores. Dios ama al pecador, pero odia al pecado. O Dios odia al pecado, pero ama al pecador. ¿Qué creen ustedes de eso? No hay tal cosa. No hay tal cosa como el pecador por un lado, el pecado por un lado y el pecador por otro. El ser humano es una bola de pecado. Y todo el ser humano en pecado no es agradable a Dios. No es agradable a Dios. Entonces no hay tal cosa como Dios odia tu pecado, pero te ama a ti. Eso no funciona. Dios ha amado al pecador a pesar de... Hermano, cuando Dios salvó a un pecador, cuando Dios salva a un pecador, al salvarlo Dios conoce que es pecador. Cuando Dios salva a un pecador, al salvarlo Dios conoce que es pecador. Efesios 1 dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en sus delitos y pecados. Hermano, Dios no esperó un cambio en tu vida para salvarte, estemos claros. Dios no esperó que tú hicieras algo, aportaras algo, o fueras un mejor hombre o una mejor mujer. Dios no esperó que tú estuvieses una santidad tremenda, sino que Él, a pesar de conocer tu estado y tu condición, a pesar de ello, el Señor procede entonces a salvar. Hermano, ¿cuán agradable debe ser entonces el Señor para ti? Hermano, esta pregunta que el Señor hace aquí, ¿por qué le seguimos? No solamente le cabía a las personas de aquellos tiempos. Esta pregunta también debería cabernos a nosotros mismos hoy en día, y nosotros mismos deberíamos preguntarnos de manera frecuente, ¿por qué estoy siguiendo al Señor? Miren, yo muchas veces he tenido que verme en la disyuntiva de preguntarme por qué hago ciertas cosas para Dios. Muchas veces en mi vida anterior, en mis días anteriores, cuando comenzaba el ministerio, yo me preguntaba y decía a veces, ¿por qué yo hago esto? O sea, yo podría dedicarme a otra cosa, podría dedicarme más a mi carrera, podría centrarme más en prepararme para mi carrera, para buscar algunos ascensos en mi carrera, podría centrarme mejor en mis cosas propias. Me preguntaba, constantemente me cuestionaba. Sin embargo, a pesar de mis cuestionamientos, había en mí una fuerza, un poder que me llevaba cautivo a querer prepararme en los temas del ministerio. Siempre había en mí un hambre voraz de aprender, leer y aprender y leer. Créanme que en el principio de mi matrimonio tuve algunos problemas con mi esposa por eso. Amén. Porque de verdad que a mí darme las 3 de la madrugada pegado conmigo y haciendo lo mismo. Amén. Ahí estaba yo quería desbaratar ese libro, yo quería comérmelo. Yo quería saber tantas cosas. Y bueno, un pastor una vez me dijo, querido joven amado, mire, yo entiendo su deseo de querer buscar al Señor, pero a Dios lo que es de Dios y al César lo que es de César, varón. Me dijo, usted no puede cuidar a su esposa, esto que va a tener problemas. Y yo de ahí dije, bueno, sí, hermano pastor, usted tiene toda la razón. Amén. Voy a poner en orden algunas cosas. Pero había en mí, hermano, siempre ese deseo de querer aprender de Dios. Nunca conocía las razones. Pero creo que en todo, hermano, Dios es quien produce en nosotros eso de quererle conocer. Es Dios quien nos produce. Ahora bien, la gente se acerca a Jesús y se acerca a Él por los motivos incorrectos. Por los motivos incorrectos. El Señor conocía por qué la gente lo buscaba
Y él sabía que no era precisamente porque le habían reconocido como Mesías. No era porque habían visto los milagros y habían dicho, oh, este es el Mesías de Dios, este es el profeta de Dios. No era porque habían conocido que eran pecadores y estaban buscando desesperadamente a Cristo para que los salvara. No era por eso. El Señor les dice, ¿sabes qué? Hipócritas en un sentido, ustedes no me buscan porque han visto las señales. Ustedes no me buscan porque me han reconocido como Mesías. Ustedes me buscan porque han saciado sus estómagos. Me buscan porque comieron. Me buscan porque quieren más comida gratis. Y hermano querido, era por eso que la gente lo buscaba. Hoy en día, mis hermanos y hermanas, el Evangelio ha sido reducido a una religión donde Dios no es nada más que un siervo de los creyentes que está allí nada más que para contestarles y darles milagros, darles riqueza, darles prosperidad, darles prestigio social, hacerlos grandes personas. Y ahí está el Evangelio hoy en día. El Evangelio hoy en día se ha vuelto una religión de apuestas, donde te dicen, invierta, siembre, hermano, siembre, siembre. Y se llama a la multitud, vengan en los maratones, siembren, traigan sus ofrendas, siembren. Y el que siembra cosecha, Dios le va a dar prosperidad, milagros y sanidades. Bueno, nos han engañado como niños nos han engañado. Y eso, hermano querido, es una mala propaganda. La palabra declara en el libro de Timoteo que al final habrían hombres que con mercadería barata harían de nosotros negocio. Predicadores y personas que para conseguir unos cuantos likes en una red son capaces de decir lo que la multitud quiere oír y no lo que Dios quiere decirle a la multitud. ¿Recuerdan ustedes en el libro de Lucas 18, 10 al 14, los dos hombres que subieron al templo a orar? Uno era pecador, el otro era bueno, ¿recuerdan? Amén. Había un bueno y un malo, ustedes recuerdan la lectura, ¿no? O al menos uno de ellos se creía bueno. Amén. Y esta persona pues se acercaba a Dios para usar a Dios para él engrandecerse y decir cuán bueno soy. Oh, yo soy una persona tan religiosa. Yo voy a la iglesia los domingos, yo doy mi diezmo, yo doy una ofrenda. Y bueno, yo soy una persona que merezco el cielo. Esto estaba diciendo este hombre. Y se alababa a sí mismo. La palabra declara que oraba consigo mismo. Pero también nos presenta a un hombre bajo convicción de pecado. Hermano, ¿en cuál de esos dos hombres te identificas tú? ¿En el fariseo o en el publicano? Amén. Sin ofensa. ¿En cuál de los dos bandos tú te ubicas como cristiano? Dice la palabra que el publicano estaba en el suelo y dice que solo decía una palabra: Dios, sé propicio a mi pecador. Sé propicio a mi pecador. Hubo uno de esos dos que vino y se acercaba a Dios para buscar ¿qué? Mérito propio, para buscar ¿qué? Vanagloria, para ser reconocido como justo. Pero había otro hermano que no le importaba nada de eso y solo estaba allí porque él entendía que era pecador. El fariseo estaba allí en franca ignorancia. El publicano estaba allí en franca convicción de pecado. Romanos 3:10 al 18 nos habla de que nadie puede gloriarse delante de Dios, sino que el que se gloria debe gloriarse en Cristo Jesús. El libro de Hebreos 4:13 nos habla de que todas las cosas son desnudas y abiertas a los ojos de Dios. Hermanos, todos nosotros debemos vivir la vida cristiana como si estuviésemos constantemente siendo expuesto a la presencia de Dios. Usted no necesita un pastor que lo supervise, o una pastora que lo supervise, o un líder que esté metiéndose en su vida frecuentemente y que esté en tu casa, hasta en el baño, preguntándote qué estás pensando, qué estás haciendo, qué te vas a poner, qué no te vas a poner, dónde vas. Usted no necesita eso, porque con usted vive una persona divina que se llama el Espíritu Santo de Dios, la tercera persona de la divinidad. Cuando ocurre el acto de la conversión, viene a vivir en el creyente. En un sentido, hermano, si usted peca a partir de su conversión, ¿está pecando frente a quién? Frente a Dios. Cuando usted habla mentira, ¿la está hablando? Frente a Dios. Cuando tiene malos pensamientos, está teniendo malos pensamientos frente a Dios. Hermano, cuando usted hace cosas indebidas, las está haciendo nada más y nada menos que frente a Dios.
Y creo que esto debería cambiar nuestra perspectiva en cuanto a vivir la vida cristiana. Muchas personas son muy pastoralistas, dependen mucho de un pastor, dependen mucho de un líder, dependen mucho de alguien que esté con ellos. Y llegan a un punto, mucha gente en las iglesias, y que llegan a idolatrar a los pastores. Y he oído una iglesia que le llaman el hombre de Dios. Y el hombre de Dios para aquí, y el hombre de Dios para allá. Y se llega a idolatrar, a colocar a un pastor en una posición que no le corresponde más que al Señor Jesucristo. Y en eso tenemos que ser cuidadosos, hermanos, de no depender en exceso de los hombres. La dependencia suya debe ser estrictamente de Dios en todas las cosas. Si usted está dependiendo de la aprobación de un hermano o de una hermana para sentirse salvo o para sentirse cristiano, usted está mal. Si usted está dependiendo de que alguien esté encima de usted dándole una palabrita y que dame una palabra y siempre buscando una palabra de alguien, mi hermano, quiere una palabra de Dios. Y créanme que en este mundo, palabra de Dios es lo que menos falta. Porque hasta los niños lo ponen en la televisión. Niño, habla, da una palabra de Dios. Y Dios me dice, Dios te dice, Dios me manda que te diga. Y los predicadores están llenos de Dios te está diciendo, Dios te manda a decir, Dios te declara ahora y el Señor te dice ahora, hermano querido, ¿eso es palabra de Dios? La próxima vez que alguien le diga a usted, Dios te dice ahora, siempre dígale, dame la referencia bíblica donde lo dice para yo saber. No, porque Dios te está diciendo ahora, hermano, un segundito, pastor, un segundito, déjame abrir mi Biblia. Ahora ve, pastor, ¿dónde es que Dios está diciendo? No, porque no es ahí, es que Dios me está diciendo a mi hermano, querido pastor, lo siento, eso no es así. No estoy de acuerdo con su posición, Dios no le habla a usted, Dios me habla a mí en su palabra, así que si usted dice que Dios me está diciendo, dígame en la palabra, ¿dónde lo dice? Porque hoy en día nos dejamos engañar con mucha facilidad. A veces los cristianos vamos a ciertas actividades y vamos a ciertos lugares donde siempre hay un evangelista que está dando palabra de Dios. Y lo grande es que la gente va a la campaña a buscar una palabra de Dios, pero no ven la Biblia en toda la semana. Es más, hay cristianos que tienen meses que no ven la Biblia. Para muchos la Biblia es un museo. Yo a veces les digo a sus hermanos, por mejor encuádrala y ponla en tu casa ya a la final. Santa Biblia encuadrada, y qué linda se ve. Pero entonces no leemos la palabra y queremos una palabra de Dios. Hermano, tenemos que cuidar nuestra integridad espiritual y tenemos que entender que Dios ha hablado y habla de manera específica al creyente a través de la palabra del Señor. Pero hay un problema, hermanos queridos. ¿Quiénes son los que escucharán la palabra de Dios? ¿Quiénes son los que escucharán la palabra de Dios? Aquellos que han recibido oídos de Dios para oír. ¿Quiénes son los que escuchan la palabra de Dios? Aquellos que han nacido de Dios. Si no hay un nuevo nacimiento en el corazón, si no hay una regeneración, si no ha habido una impartición de vida de Dios en el Espíritu, el creyente, la persona no está en condición de poder entender la palabra de Dios. Recuerden el Señor a Nicodemos en Juan 3:3, si no naces de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. Hermano querido, hasta aquí, ¿por qué razón te estás acercando a Dios y bajo qué motivo te estás acercando a Dios? Miren, la iglesia cristiana, el camino del evangelio no es un partido político, tampoco es un club social. Jesucristo no es una oferta cualquiera. El evangelio es el plan de salvación de Dios que desciende del cielo por medio de Cristo para salvar a pecadores perdidos que no tienen esperanza. Y el que oye el mensaje y lo recibe, eso es salvo. El que se niega a creer está perdido. Si usted está entendiendo la palabra, si usted tiene deseo y anhelo por Dios, si usted tiene hambre de Dios, si usted tiene desesperación por Dios, significa que en usted está la vida de Dios. Pero si usted no tiene hambre de Dios, no tiene deseo por su palabra, usted no tiene anhelo por tener comunión con el Señor, usted le da lo mismo orar, buscar del Señor en oración como no hacerlo. Si usted tiene la capacidad de ser cristiano sin Dios, entonces usted no tiene a Dios. Juan 15, Jesús dice, separado de mí. Entonces si usted puede vivir separado de Dios, bueno, le felicito. Siga su camino, gloria al Señor. Pero para aquellos que no pueden vivir sin Dios, hermano, significa que Dios los ha conquistado.
que Dios los ha traído, que Dios se ha apoderado de ellos y ellos entienden, ya no podemos vivir sin ti. Somos aquellos, Pedro, que decimos, Señor, ¿a dónde voy si solo tú tienes palabra de vida? Bien, hermano, ese es el punto esencial. Vimos ahora las razones inapropiadas por las cuales las personas se acercan al Señor. Y eso fue así desde la antigüedad y hasta nuestros días. Veamos un poquito sobre las evidencias de la nueva vida en el Espíritu. Las evidencias de la nueva vida en el Espíritu. Hermano querido, el Espíritu de Dios es el ser que da vida. Jesús dice, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo les he hablado, ¿qué son? Son espíritu y son vida. ¿Quién es el que imparte vida de Dios en el espíritu del creyente? El Espíritu Santo de Dios. ¿Cuándo entra el Espíritu Santo de Dios en un creyente? A partir del nuevo nacimiento. A partir del nuevo nacimiento. Si no ha ocurrido el nuevo nacimiento, tampoco ha entrado el Espíritu Santo de Dios en un creyente. Y si el Espíritu Santo de Dios no ha llegado, tampoco ha llegado la vida de Dios. Me temo que tampoco ha ocurrido la regeneración, sino que la persona intenta lograr por métodos humanos, lo que solamente puede producir Dios en el corazón, y eso se llama religión. Cuando el ser humano intenta producir lo que solamente Dios puede producir en el corazón humano, que es la nueva creación, si lo intentas hacer por métodos externos, factores externos, significa entonces que Dios no ha hecho una obra en la persona. Es interesante, hermano, ver esto. En las parábolas del sembrador podemos ver tres tipos esencialmente de cristianos. Tres tipos de cristianos. Estoy hablando de cristianos profesos, que están dentro de congregaciones, que están dentro de instituciones cristianas, que tienen un nombre, que van a la iglesia y hacen vida de iglesia. Ahora, veamos acá. En Lucas 8 al 15 nos presenta a la semilla que cae junto al camino. La que cae junto al camino. Nos presenta que esos son los que oyen. Oyen, en el momento oyen. Y tan pronto oyen, ¿viene quién? Viene el diablo y entra en acción. ¿Por qué el diablo entra en acción en ese tipo de personas? Bueno, voy a decir algo que es incómodo, pero porque son suyos. Amén, son suyos. El diablo no tendría esa oportunidad en los de Dios. Sin embargo, a estos que escuchan el mensaje, inmediatamente se activa el diablo. Amén. Y dice que luego viene el diablo y ¿qué hace? Quita de sus corazones ¿qué? La palabra. ¿Para qué la quita el diablo? Para que no crean y se salven. ¿De parte de quién hace el diablo eso? Porque él es omnipotente, porque es poderoso. Lamentablemente, hermanos queridos, el diablo es un siervo y no hace más que lo que se le ordena en este mundo. Y eso es una parte del juicio de Dios contra los creyentes. Vea conmigo a 2 Corintios 4:4 y veamos este pasaje un poquito más en contexto. Amén. 2 Corintios 4:4 dice la Escritura, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de ¿quién? De los incrédulos. Hermano, ya definimos que ¿quiénes son los incrédulos en las Escrituras? Aquellos que no han recibido la facultad de la fe de Dios para creer. A menos que Dios deposite fe en un corazón humano es incrédulo, no puede creer. Para que alguien crea, le tiene que ser impartida fe de Dios. Sin embargo, aquellos que no han recibido esa fe están a merced de Satanás y del mundo. Reitero el versículo. En los cuales el Dios de este siglo cegó que el entendimiento de los incrédulos. ¿Para qué? Para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Terrible, hermanos queridos, terrible. Eso es terrible. El Dios de este siglo actúa sobre lo suyo. En Juan capítulo 10 el Señor discutía con los fariseos y les decía, ustedes no pueden oír mis palabras porque no son de mis ovejas. Mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Pero ustedes no pueden oír mis palabras porque no pueden entender mi lenguaje. Ustedes son vuestro padre, el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Hermano, me temo que todos aquellos que están bajo la paternidad satánica nunca podrán salir de ahí, a menos que haya una acción divina.
para sacarlos de allí. Efesios 1 dice que un tiempo nosotros estuvimos allí bajo la paternidad de Satanás. Porque el ser humano cuando viene al mundo, quiero aclarar esto, no viene siendo hijo de Dios. No todos los seres humanos son hijos de Dios. Recuerden que en la caída, en el jardín del Edén, en Génesis 1 al 3, el ser humano cambió de paternidad. Fue sacado de la paternidad divina y quedó espiritualmente bajo la paternidad de Satanás. Entonces, cuando el hombre viene al mundo, viene siendo hijo natural de Satanás. Está bajo su reino. ¿Usted quiere entender mejor esto? Bueno, cuando el Señor fue tentado en el desierto, la última tentación, cuando el diablo tentó a Jesús, dice que lo subió a un monte alto y le mostró todos los reinos del mundo y le dijo, mira, todos estos reinos son míos y a quien yo quiera, yo se lo doy. Nótese que Jesús no se lo reprendió. Jesús no le dijo, mentiroso. Él no le dijo, eso no es así. Jesús no se lo desmintió. Indicando, hermano, que en cierta medida esto era así hasta ese momento. Por eso se le llama en Corintios el Dios de este siglo. También se le llama el príncipe de la potestad del aire. Y él opera exactamente en los hijos de desobediencia a los fines de no permitirla. Hermano, Satanás es un cautivador feroz. Él nunca suelta lo suyo. Por lo tanto, hermano, si tú has venido a los pies de Cristo, créame, hubo una batalla por ti. Créame, hubo una acción divina para poder sacarte a ti de ese reino y traerte al reino de Cristo. Y esa batalla, ¿dónde se libró? En la cruz del Calvario. Entonces, aquellos que oyen la palabra, la reciben con gozo, la reciben en el momento, luego, hermano, esa palabra se desvanece y las personas siguen en su vida normal, como si nada hubiese ocurrido. En este grupo, reiteramos, Satanás tiene libertad para actuar. Los de sobre la piedra son los que oyen también, reciben la palabra, en el momento tienen gozo. Usted ve que muchos creyentes que entran a la iglesia, usted los ve encendido como un hacho, gloria, gozo, bien, pero no tienen raíz. No tienen raíz, porque no están sustentados sobre la tierra, sobre la vid, sino que están allí por un momento de emoción, no tienen raíz. Creen por algún tiempo, pero después los vemos ¿dónde? De patitas en el mundo. Y decimos, ¿por qué le dio? Pues estaba en la iglesia gozoso. Pues mira, ya está allí, se fue, hermano, estuvo allí fundado sobre piedra. También son esos que tienen corazón de piedra. La que cayó en espino representa los corazones de personas que oyen el mensaje, pero yéndose el afán de la vida, las riquezas, los placeres, tienen más poder en ellos que el mismo Dios. Entonces se van detrás de estas cosas y no dan fruto y regresan a su vida habitual. Hermano, en 1 Timoteo 6:7 nos dice la palabra que nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. 1 Timoteo 6:8 nos dice que teniendo abrigo y sustento, estemos contentos con todo esto. 1 Timoteo 6:9, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazos y en muchas codicias y engañosas que hunden a los hombres en destrucción. Porque la raíz de todos los males es el amor al dinero. Codiciándolo muchos se han extraviado. Así, hermano querido, que esas son estas personas que van detrás de lo que quieren, pero no detrás de Dios. ¿Qué buscas tú de Dios? ¿Qué te mueve a buscar a Dios? ¿Qué te mueve a estar en una iglesia? ¿Qué te mueve a acercarte a Dios? ¿Qué es lo que buscas? Hermano, tienes que cuestionar tu fe. Es más, tú tienes que cuestionar tu propia conversión. Y tienes que cuestionarte a ti mismo, ¿por qué lo hago? ¿Qué me inspira? ¿Qué me lleva a buscar al Señor? ¿Por qué lo estoy haciendo? Porque, hermano querido, tenemos problemas que tenemos que enfrentar. Y uno de ellos es que el enemigo está trabajando en el mundo de manera constante. Y la iglesia pareciera ser que ha dejado su trabajo a las falsas religiones y a los falsos predicadores. Y la iglesia se ha olvidado de que tiene una responsabilidad en el mundo de ir y ser luz del mundo y ser sal de la tierra. Hermano, no estás aquí simplemente para ser un buen cristiano, y doy gloria al Señor porque quizás estás disfrutando, y espero haberte demostrado con esta enseñanza que si estás en Cristo, si estás entendiendo la palabra, si estás oyendo la palabra de Dios, si estás gozándote en el Evangelio, estás creciendo en el conocimiento de Dios, significa que hay una obra de Dios en ti, y eso es bueno.
Pero hay una cosa más que nos falta, hermano. Tenemos que ser testigos del Evangelio a un mundo que está a nuestro alrededor. A tus amigos que no conocen del Señor, tus compañeros de trabajo, tus compañeros de universidad, tus vecinos, esposos, esposas, primos y demás familiares. Hermano, aunque sabemos que no tenemos la misión de convertir a nadie, pero sí tenemos la misión de exponer a la gente al poderoso Evangelio del Señor Jesucristo. Usted no está llamado a convertir a nadie. Una de mis grandes preocupaciones cuando yo comencé a predicar el Evangelio era que yo pensaba que sobre mí recaía la responsabilidad de convertir a la gente. Y que si la gente no se convertía era porque yo era un predicador malo. Y porque yo me estaba haciendo bien mi trabajo. Y eso me atormentó a mí por mucho tiempo. Por mucho tiempo. Hasta que por la palabra el Señor me sacó de este error. Se nos manda entonces, hermanos, a testificar la verdad del Evangelio, ponerla en contexto ante el mundo y dejar que sea Dios quien confronte al pecador en su condición. Pero hermano, pregúntate de nuevo, ¿estás haciendo ese trabajo? ¿Estamos nosotros haciendo ese trabajo como persona, como individuo? ¿Está usted en su trabajo dando testimonio del Señor? ¿En su barrio? ¿En su comunidad? No sé, no lo juzgo a usted, pero sus frutos darán testimonio de esto, hermanos queridos. La iglesia está en la tierra por un tiempo marcado. En breve, la iglesia es sacada del mundo. Hermano, no estás aquí solamente para comer, trabajar, ahorrar, construir, edificar un testimonio ante la gente, tener cosas grandes y que la gente te vea como grande. Estás aquí para hacer la voluntad del Señor. Y si vivimos, dice el apóstol Pablo, ¿para qué? Vivimos es para el Señor. Y una vida para el Señor es una vida al servicio del Señor. ¿De qué te sirve decir Señor, Señor? ¿De qué te sirve profesar el nombre del Señor? Pero con tu vida no estás sirviendo al Señor. Evaluémonos, hermanos. Y si nuestros afanes de vida nos están ganando la batalla, si nuestros compromisos y responsabilidades nos están arropando, si nuestro orgullo, nuestra arrogancia nos está apartando de Dios, párese hoy en el camino y diga, está bueno, se acabó, no más. Me detengo. Y venga delante del Señor. Hebreos 4:12. Acerquémonos pues con confianza ¿a dónde? Al trono de la gracia. Amén. O 4:16. Acerquémonos y vengamos aquí y hablemos y digamos al Señor, los afanes de la vida me están enfriando el corazón. Señor, mis pasiones me están apartando de ti. Señor, mi lengua me está apartando de ti. Señor, mi pereza me está haciendo daño. Venga y hable. Pero a partir de hoy, hermano, propóngase vivir para la gloria del Señor. Propóngase servirle al Señor. Si usted no conoce bien el Evangelio, invite a alguien que conoce el Evangelio y exponga a los amigos suyos. Dígale, Juanita, predíquele, venga, quiero invitarlo a mi casa. Voy a traer un amigo que les va a compartir el Evangelio. Si usted no conoce el Evangelio, sea partícipe al menos de esto y traiga a alguien que le predique a sus amigos. Invite a alguien a la iglesia. Haga algo por causa del Señor, porque usted no lo va a hacer en el cielo. El tiempo que tenemos de servir al Señor, hermano querido, es ahora. Y esta es una evidencia, hermano, muy contundente de que la vida y la obra de Dios son eficaces en nosotros cuando nos preocupemos por hacer la voluntad de Dios en nuestras vidas. Que el Señor nos bendiga en esta mañana. Que el Señor bendiga a tu familia en esta mañana. Que el Señor bendiga a cada cabeza de familia en este hogar. Y que cada cabeza de familia se preocupe por la condición espiritual de su hogar y de su familia. Que no nos quedemos indiferentes, hermano. Que el Señor bendiga a nuestra institución, nuestra iglesia, Alianza Cristiana y Misionera. Que el Señor despierte a una conciencia espiritual, no solamente en nuestra iglesia, en nuestra familia, sino a toda nuestra institución, que nos volvamos a Dios con todo nuestro corazón y le sirvamos con todo nuestro corazón. Padre, te damos gracias en esta mañana, en el nombre de Jesús. Señor, hemos visto en esta mañana razones equivocadas por las cuales el mundo suele acercarse a Dios. Pero no solamente el mundo. También nos encontramos que los incrédulos se acercan a Dios por motivos egoístas, por motivos que no obedecen más que a sus propios deseos, a sus propios anhelos. Hemos visto, Señor, hasta aquí que en este sermón precioso, Señor, en esta parábola del sembrador, nos encontramos tres tipos de corazones hasta ahora. Corazones, Señor, impenitentes, corazones sin raíces,
Corazones, Señor, afanados y que buscan primeramente las cosas de este mundo antes que las cosas del reino de los cielos. Señor, guárdanos el corazón y permítenos como creyentes en esta congregación buscar primeramente el reino de Dios y permitir que todas las demás cosas vengan como añadidura, no como el fin. Que el fin principal de nuestro acercamiento a ti seas tú mismo, Señor. Seas tú mismo. Oramos que nos ayudes en nuestra debilidad, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios le bendiga, mi amado. Denle un aplauso al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo de Dios.